¿Qué es lo más inesperado que has aprendido a través de una prueba de ascendencia de ADN? Cuando mi esposa le dijo a su madre que iba a tomar una prueba, su madre dijo: «Supongo que ahora descubrirás quién es tu verdadero padre», y se rió. Ella no estaba bromeando. Mis padres me dijeron a los 22 años, cuando admití borracho que solía bromear sobre ser adoptado, que mi padre, quien me crió y está en mi certificado de nacimiento, no es mi padre biológico. Mi mamá descubrió que estaba embarazada mientras estaba fuera del estado visitando a su familia. Y mi biografía había cambiado cuando ella regresó, como yo era una aventura de una noche. Ella no sabía lo suficiente sobre él como para encontrarlo. Luego conoció a mi papá y comenzaron a salir cuando ella tenía 6 meses de embarazo, han estado juntos desde entonces. Decidí rastrear a mi padre biológico cuando tenía 26 años y lo encontré mirando anuarios antiguos donde todos mis padres habían vivido durante ese tiempo y escaneando cualquier apellido que fuera una variación de lo que mi madre pensaba que era el suyo. Cuando encontré su foto, fue casi como mirarme en un espejo. Ni siquiera se quedó durante la mayor parte de ese año escolar. Pero su foto todavía estaba allí. Pude encontrar a su madre en las redes sociales a través de un poco de espionaje y un poco de ayuda. Y lo conocí por primera vez justo después de mi cumpleaños número 27. Estuve casi 5 años con él antes de que muriera y nos unimos fuertemente. Estoy agradecido por el momento en todo. Encontré a mi madre biológica. Fui adoptado por padres maravillosos cuando tenía un mes mediante adopción cerrada y luego me regalaron la prueba de ADN cuando estaba en la escuela de posgrado. Me emparejé con mi tía abuela, quien me puso en contacto con mi madre biológica. Fue tan salvaje. Siempre he tenido mucha curiosidad y hemos intercambiado algunos correos electrónicos. Le preocupaba que la odiara por haberme abandonado. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Lo que hizo, nada menos que cuando era adolescente. Fue muy valiente y tuvo que haber sido increíblemente difícil. Pero ella hizo de mi madre una madre y no puedo agradecerle lo suficiente por eso. Mi esposa descubrió que tenía un medio hermano. Cuando obtuvo los resultados, estaba mirando sus coincidencias de ADN y encontró una muy cercana que no reconoció. Ella se acercó a él. Resulta que el chico nunca supo quién era su padre y se hizo la prueba con la esperanza de encontrar a su familia. Su madre lo había dado en adopción al nacer. Pudo encontrar alguna información sobre ella, pero nunca pudo encontrar ninguna información sobre él. Mi esposa y su nuevo medio hermano han tenido numerosas y largas llamadas telefónicas para conocerse mutuamente. Desafortunadamente, su padre falleció poco antes de que se conocieran, pero eso en realidad es algo bueno, porque su padre era profundamente religioso y muy reacio a cualquier acusación que se hiciera sobre él, por lo que probablemente no habría reaccionado bien. La buena noticia es que el nuevo medio hermano consiguió algunas buenas historias pero muy poco del bagaje emocional de su padre. También consiguió algunos de los objetos coleccionables de su padre, viejas máquinas tragamonedas de los años 1930 y 40. Por lo que ahora tiene algo de su historia. Tuve la experiencia exacta, pero al revés. Encontré una media hermana que había estado buscando a su papá toda su vida. Ella se acercó a mí cuando recibió la notificación de una coincidencia de ADN. Hablamos semanalmente, enviamos mensajes de texto regularmente y nos conocemos en persona. Ha sido una experiencia maravillosa conocer su historia y conocerla. Lamentablemente, nuestro padre falleció hace varios años. Pero se siente aliviada de tener ahora algunas respuestas a sus preguntas. He aprendido cuán roto está realmente mi árbol genealógico con múltiples generaciones de padres equivocados. Tanto mi madre como mi padre llevaban apellidos de hombres que no eran sus verdaderos padres. Hace que sea muy difícil construir un árbol genealógico tradicional. Descubrí que el apellido de soltera de mi mamá ni siquiera pertenecía a su papá. Ni siquiera a su papá. Tomaron el nombre, pero no legalmente. También fue mi primer apellido antes de que se cambiara legalmente por el apellido de mi padre. Así que me desconcierta un poco que mi difunto abuelo, por parte de mi padre, no era en realidad soplador de vidrio, sino empleado de oficina, un oficinista que trabajaba para Western Electric en Chicago.
para Western Electric en Chicago justo en el momento en que un grupo de personas fueron investigadas por malversación de fondos. Luego murió repentinamente cuando mi papá era muy pequeño. Luego encontramos a este tipo en Florida que tiene exactamente el mismo nombre. Solo que el segundo nombre es diferente, que se parecen mucho a mi papá, que tiene la misma edad que tendría mi abuelo, que tenía una familia entera. Encontramos su obituario. Algo similar me pasó a mí. La historia familiar decía que mi bisabuelo era contrabandista. Una noche la policía llamó a la puerta. Salió corriendo por la puerta trasera y escapó. Poco después murió en un accidente automovilístico. Luego, hace un par de años, me hice una prueba de ADN. Comenzó a rastrear conexiones cercanas y árbol genealógico. Ve a un hombre con un nombre ligeramente diferente en un registro del censo de Texas. Pensé que seguramente no sería él. Hice clic en su nombre y la pantalla de mi computadora se llenó. Imagen de un anciano que era la viva imagen de mi tía abuela. Efectivamente, era él. No murió en ese accidente automovilístico. Se escapó y comenzó una nueva vida lejos de la ley y de su esposa y sus 3 hijos. Mi hijo adoptivo está relacionado con mi tercera bisabuela. Me comuniqué con una nueva pareja hace varios meses que fue adoptada con hermanos biológicos y buscaba hermanos y otros familiares en mi área. Vengo de un grupo de antiguas familias que poblaron medio estado. Él, creo, dijo que era originario de aquí o que sus padres biológicos lo eran. No recuerdo todos sus detalles, pero fue por parte de su padre. Dijo, aunque no hay nombre, genial, ese también es el lado de mi padre y el lado del que tengo toda una genealogía. Así que empiezo a buscar, si bien no había manera de aislar qué rama y qué parte. Le di una lista de MRCA potenciales basados en nuestra relación y sus descendientes en caso de que quisiera llegar a su árbol desde ambos extremos. Por el gusto de hacerlo. También busqué su apellido actual y sorprendentemente descubrí que una hija de uno de los probables MRCA se casó con un hombre con ese apellido en el mismo lado del país donde vivía mi nueva pareja. Ninguno de sus descendientes figuraba en el libro, ya que nadie aquí tenía información sobre lo que sucedió después de eso. Incluí esa información y dije, probablemente nada. Pero ¿no sería una locura si fueras adoptado por tu familia real y nadie tenga ni idea? Supongo que sucede. Mi esposa y yo obtuvimos juntos los resultados de las pruebas. Estaba buscando en mi buscador de parientes de ADN y, mientras lo hojeaba, aparece el nombre de mi esposa. Yo digo, vaya, deben incluir a mi esposa porque compramos nuestros kits juntos. Luego miré más de cerca y lo extraño fue que algunas de mis otras coincidencias tenían un porcentaje de ADN menor que el de mi esposa. De ninguna manera, hice clic en su nombre y... Somos primos quintos. Pienso, no es gran cosa, probablemente tengas 1 millón de primos quintos. Entonces yo investigué y tú no tienes 1 millón de primos quintos. Quizás 1000, de los miles de millones de personas que hay en el planeta. Me casé con mi prima, que viene de un país diferente al de mi familia más inmediata. Mi esposa estaba mortificada y no se lo dice a nadie, pero yo le digo a todos los que puedo que el porcentaje de ADN inuit no es lo suficientemente común en las bases de datos como para leerlo correctamente, y que a menudo aparecerá como ascendencia de América Central y del Sur en los resultados. No recuerdo la explicación científica, pero, hasta donde recuerdo, lo mencionado anteriormente es parte de la explicación. Aparte de eso, el pequeño porcentaje de escandinavos y europeos en mi ADN inuit se relaciona con mi historia familiar de algunos marineros, balleneros y tenderos incluidos en la mezcla. Así que eso no fue una sorpresa para mí. Quizás exista una alternativa interesante a esa ascendencia escandinava que aparece en su línea inuit. Groenlandia fue colonizada por unos pocos miles de nórdicos en el período vikingo, medieval. Unos cientos de años más tarde, esta colonia decayó y una de las causas fue el conflicto con los inuit, quienes los derrotaron. Muchos inuit en Groenlandia tienen ascendencia escandinava parcial que se remonta a esa época. ¿Existe alguna posibilidad de que algunos de sus antepasados inuit vinieran de Groenlandia? Nada demasiado loco. Encontré una prima lejana que no sabía que tenía y traté de contactarla. Me preguntó de qué lado de la familia era.
Le dije el linaje de su abuela materna. Ella dijo, oh, no tenemos nada que ver con esa gente, y me bloqueó. Mi madre dijo que recordaba vagamente que su bisabuela tuvo una pelea con un primo hace muchas décadas. Pero no estaba segura de los detalles y nunca recuerda haberlos vuelto a ver. Mi bisabuela murió en 1993 y nació en 1899. No queda nadie más de esa generación y la única persona que queda de la generación siguiente nació después de cualquier discusión. Entonces, una divertida disputa familiar que nunca se resolvió. Descubrí quién era mi papá. La madre biológica nunca se lo contó a nadie. Nunca puso su nombre en un documento. C.C. Moore solía tener una página de Facebook y ayudaba a los aficionados con la genealogía genética. Entonces encontré a mi papá de la misma manera que descubrieron al asesino de Golden State. Lamentablemente, había fallecido. Su familia examinó a nuestro pariente vivo más cercano compartido para confirmar la coincidencia de ADN. Pensábamos que el lado de la familia de mi padre era húngaro. Resulta que, si bien mi abuelo emigró de Hungría a Estados Unidos cuando era niño, era mayoritariamente de ascendencia irlandesa. Mi familia probablemente eran refugiados de la hambruna de la papa y llegaron a Estados Unidos a través de un par de generaciones en Hungría. Mi padre no es mi verdadero padre. Lo curioso es que esperaba esto y honestamente lo sospeché toda mi vida porque no me parezco en nada a él. Y él era un imbécil abusivo tan loco mientras crecía y todavía lo es que odiaba el hecho de que yo estuviera relacionado con ese idiota. Cuando nací, mi apellido legal era el apellido de soltera de mi madre y no el de mi padrastro. Nunca supe por qué, mi mamá solo me lo dijo porque se retrasó en firmar el acta de nacimiento. Pero cuando era niña, mi abuela materna me llamaba Morehouse Crackers porque ese era uno de mis apellidos. Nunca supe por qué, no recuerdo el razonamiento de mi mamá. De todos modos, cumplí 18 años. Me hice una prueba de ascendencia porque pensé, oh, esto será divertido. Verifiqué las coincidencias de ADN y... Mierda, Morehouses, ese solía ser mi apellido. Entonces les envié un mensaje a algunos de ellos y resultó que sabían de mí pero nunca supieron lo que me pasó. Ahora tengo otra familia con la que hablo de vez en cuando y los amo. Solo desearía que mi mamá me lo dijera mucho antes, para que pudieran vincularse adecuadamente conmigo y llegar a conocerme para que pudiéramos estar más cerca. Por desgracia, es demasiado tarde para eso. De todos modos, aprendí eso y también que un 15% de africanos fue un shock. Descubrí que era 50% judío. Lo cual fue una novedad para mí, que crecí en una población prácticamente sin judíos. Envié un correo electrónico a 23andMe y les dije que habían mezclado mi muestra con la de otra persona. Y me dijeron cortésmente, en absoluto. Resulta que fui concebido mediante donación de esperma. Mi madre nunca me lo iba a decir. Tengo al menos 36 medios hermanos biológicos. El lado familiar de mi madre súper racista tiene ascendencia negra. Lo llaman la mancha familiar. El mismo lado de la familia afirma tener ascendencia nativa americana. El ADN no muestra nada de eso. Sin embargo, pude encontrar algo de historia familiar a través de un sitio de ascendencia. Aproximadamente en 1840, este tipo, Charles, aparece en un pueblo de Texas con su hijo. Charles no tiene otra familia y no ofrece ninguna historia de fondo. Afirma ser en parte indio. Ese hijo se convierte en uno de mis tatarabuelos. Supongo que, de hecho, eran en parte negros y afirmaban tener ascendencia india debido a que eran esclavos fugitivos o para evitar el racismo. Espero que otros vean esto. Es una historia loca. Mi abuelo entró en Ancestry.com y encontró a su primo que había desaparecido en las décadas de 1930 y 1940. El primo estaba en la escuela de medicina en la costa este. Pero un día simplemente desapareció. La familia contrató a un investigador privado y todo, pero no había ni una carta ni ningún tipo de pista. Supusieron que estaba muerto. Avancemos 70 años y hay documentos literales del primo que cambió su nombre y luego se mudó lentamente hacia el oeste. Aparecieron residencias en Ohio, Illinois y luego en California. Se casó allí y formó una nueva familia. Nadie sabe si alguna vez les contó sus antecedentes o de dónde era.
Estaba muerto cuando mi abuelo se dio cuenta. Incluso había una foto de él allí. Descubrí que el papá de mi papá, mi abuelo, en realidad no es su papá. Todo este tiempo, 52 años, mi padre pensó que su padre era un tipo llamado Duane, cuando en realidad es un tipo llamado Larry. Mi papá fue adoptado y sabía quiénes son sus padres biológicos, o eso pensaba, y lo bueno es que vivieron en la misma ciudad todo este tiempo. Estábamos muy impactados. Junto con esto vinieron 3 medio hermanos y hermanas de mi papá. Ese día formó una familia completamente nueva. Fue una locura descubrirlo a través de mi propio ADN. Tenía miedo de contárselo. Mi abuela no tuvo 2 hijos que dio en adopción. Eran 4 y de 2 de ellos nunca se habló durante su vida. Además, mi tío no era el hermano completo de mi madre. Mi suegro está convencido de que es en parte cherokee. Cada vez que menciona el tema, mi marido me mira a los ojos y niega con la cabeza. No han hecho una prueba de ascendencia, pero es muy poco probable que sea cierto. Y si no creciste en esa cultura, no eres cherokee, y ellos tampoco lo fueron. Probablemente parte negra como cualquier otra familia que dice tener un pariente lejano cherokee. Mi familia es belga, pero en fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX. Varios de mis antepasados por línea materna se parecían mucho a los indios sudamericanos. Bromeábamos diciendo que tal vez descendíamos de aztecas que los españoles habían llevado a Europa y de alguna manera terminaron teniendo hijos en los Países Bajos ocupados por los españoles. El ADN ha demostrado que esto es completamente falso. Es evidente que mis antepasados de los últimos 400 años proceden todos de una pequeña zona de Bélgica y de ningún modo son amerindios. De hecho, las empresas de ADN utilizaron mi ADN como punto de referencia para la ascendencia belga. Que mi papá es en realidad mi papá. Compré uno para mí y mi hermana. Y le ofrecí uno a mi papá. Pero como es adoptado quería ofrecérselo en lugar de simplemente pagarlo. Porque es una historia complicada y potencialmente dolorosa para él. Él se negó. No me sorprendió, cuando años más tarde descubrió que mi hermana también lo hacía. Finalmente preguntó si mostraba algún familiar. Y luego tuve que encontrar una manera de preguntar indirectamente si decía que mi hermana era en realidad mi hermana biológica completa, concebida por la misma madre. Obviamente, pero concebida en lados opuestos del país. Por lo que es muy poco probable que sea el mismo padre. A menos que fuera el padre quien nos crió. Nunca cuestioné quiénes eran mis padres biológicos. No fue una sorpresa para mí que mi hermana fuera en realidad mi hermana completa. Pero para mi papá fue una sorpresa que yo fuera en realidad suya. Y por eso no quería hacerlo. Pensó que mi mamá lo estaba engañando con otro tipo hace 40 años. Lo que habla aún más del carácter de mi padre, que en secreto dudó que yo fuera su hijo biológico durante 40 años. Y yo ni siquiera lo supe, porque es el mejor ser humano que podría esperar de un padre. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.